el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 28 de marzo, día 87 en este reto de la Biblia en 365 días. Nuestras lecturas para el día de hoy las encontramos en Números, capítulo 9, verso 1, hasta el capítulo 10, verso 22. Lucas, capítulo 8, desde los versos 4 al 21. Salmo 69, versos del 19 al 36. Y Proverbios, capítulo 12, versos del 2 al 3. Nuestro tema para el día de hoy es: la aprobación de Dios pesa más que los aplausos del mundo. Hoy la palabra nos recuerda que lo más valioso no es la fama, tampoco el reconocimiento, ni los muchos aplausos, sino caminar con un corazón firme, con un corazón aprobado por Dios. En un mundo que aplaude apariencias, Dios siempre examina nuestras raíces y no se impresiona con lo que hacemos para que otros vean, sino con lo que decidimos cuando nadie nos aplaude. Vivir para agradar a Dios es la libertad más poderosa que nosotros podemos experimentar. Y quiero contarte un testimonio para que nuevamente te llenes de fe. Me escribió Carolina Muñoz Ocampo desde Colombia y me decía: te quería contar, Wendy, que hace 6 meses que te escucho y todo fue una diosidencia, porque le pedí a Dios que me hablara, que me mostrara el camino, porque estaba pasando por un momento muy difícil en el lugar donde estaba haciendo mi especialidad. Desde ese momento que Dios me habló, me cambió la vida. Todos los días trato de ser juiciosa con el reto de oír la palabra de Dios mientras voy a la universidad. Pero eso no lo es todo. Dios ya ha hecho milagros grandes en mi vida. Ya casi me caso. El día de ayer me pidieron y me envía una foto con su novio. Y yo le pedí a Dios que me diera un hogar para vivir. Y cierta vez hablaste en la palabra que todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Me aferré a esa promesa y ya lo compramos y pronto nos lo entregan. Dios te bendiga y gracias por haber sido ese instrumento que Él usó para levantarme. Y ella me dice: me gustaría que des mi testimonio porque quizá a muchas personas les ayude a creer cada día más en Dios. De verdad que es una tremenda bendición saber que, así como a Carolina, Dios también da respuesta a tus oraciones y te sorprende. Continuemos leyendo con fe la Biblia, sabiendo de que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Ahora te pido que me acompañes en una oración. Señor, en un mundo lleno de ruido, lleno de expectativas y de otras voces que muchas veces quieren traer negatividad a mi vida, enséñame a silenciar todas las voces que compiten con mi atención. Ayúdame a escuchar solo tu voz, a estar atenta y atento a la palabra de Dios. Hazme sensible a tu aprobación más que a los aplausos pasajeros. Que mi vida esté enraizada en tu palabra y que mis frutos hablen de ti. Que mi alma encuentre descanso cada vez que leo tu palabra. Gracias, Dios, porque tú me afirmas, porque tú me guías, porque tú me acompañas en cada paso, Dios. No estamos solos en este reto. Tú estás con nosotros enseñándonos la Biblia. Es más, alguna vez leí que cuando nosotros leemos la Biblia, es el único libro que mientras uno lo lee, el autor está presente. Yo creo que tú estás presente en cada día de nuestra lectura, que tú nos acompañas, que tú nos instruyes, que tú eres más de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias, Dios, por venir a enseñarnos la Biblia, por venir a infundirnos fe, porque podemos seguir creyendo en que tú tienes una respuesta para nosotros. Confiamos en eso y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, te invito a tomar tu Biblia, a tener separadas tus lecturas en Deuteronomio, en Lucas, en Salmos y en Proverbios. ¿Por qué? Comenzamos. Deuteronomio, capítulo 9. Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú. Viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo.
Los habitantes son altos y fuertes, son descendientes de los famosos gigantes anaseos. Has escuchado que se dice, ¿quién puede hacer frente a los anaseos? Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es que seas tan bueno o tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Uy, fuertes palabras. Recuerda y no olvides jamás cómo hiciste enojar al Señor tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de Egipto hasta ahora, vienes rebelándote constantemente contra Él. Hasta en el monte Sinaí le provocaste tanto enojo que estaba dispuesto a destruirte. Eso sucedió cuando yo estaba en el monte recibiendo las tablas de piedra grabadas con palabras del pacto que el Señor había hecho contigo. Estuve allí 40 días y 40 noches y durante ese tiempo no probé alimento ni bebí agua. El Señor me dio 2 tablas en las que Dios había escrito con su propio dedo todas las palabras que te había hablado. Desde en medio del fuego, cuando estabas reunido al pie del monte. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me entregó 2 tablas de piedra grabadas con palabras del pacto. Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. El Señor también me dijo, he visto lo terco y lo rebelde que es este pueblo. Quítate del medio para que yo los destruya y borre su nombre de la faz de la tierra. Luego haré una nación poderosa con sus descendientes, una nación más fuerte y más numerosa que esta gente. Así que, mientras el monte seguía ardiendo en llamas, di la vuelta y comencé a bajar. En las manos llevaba 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Abajo, ante mis ojos, pude ver que ustedes habían pecado contra el Señor su Dios. Habían fundido oro y se habían hecho un becerro. Que pronto se apartaron del camino del Señor que Él les había ordenado seguir. Entonces tomé las tablas de piedra y las tiré al suelo y se partieron en pedazos a la vista de todos. Luego me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí otros 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua debido al pecado tan grande que ustedes habían cometido al hacer lo que el Señor odiaba, con lo que provocaron su enojo. Tuve miedo de que ese enojo tan intenso del Señor, que lo volvió en contra de ustedes, lo llevara a destruirlos. Pero una vez más, Él me escuchó. El Señor estaba tan enojado con Aarón que también quería destruirlo a él. Pero oré por Aarón y el Señor le perdonó la vida. Así que tomé el pecado de ustedes, o sea, el becerro que habían hecho, lo derretí en el fuego y lo molí hasta que quedó hecho polvo. Y después lo arrojé en el arroyo que baja del monte. Ustedes también hicieron enojar al Señor en Taberá, en Masa, en Kibot Hataba. Además, en Cades Barnea, el Señor les ordenó que salieran diciendo, suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra la orden del Señor su Dios y se negaron a confiar en Él y obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Señor desde que los conozco. Por esta razón, me postré hasta el suelo delante del Señor y estuve allí durante 40 días y 40 noches, porque el Señor dijo que iba a destruirlos. Oré al Señor y dije,
Oh Señor soberano, no los destruyas, son tu propio pueblo, son tu posesión más preciada, lo que redimiste de Egipto con tu gran poder y tu mano fuerte. Te ruego que no les tomes en cuenta su terquedad ni su terrible pecado, y que recuerdes en cambio a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Si tú destruyes este pueblo, los egipcios van a decir, los israelitas murieron porque el Señor no pudo llevarlos a la tierra que había prometido darles. O también podrían decir, los destruyó porque los odiaba. Los llevó al desierto a propósito para aniquilarlos. Pero los israelitas son tu pueblo, tu posesión más preciada, los que sacaste de Egipto con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. Deuteronomio, capítulo 10. En aquel tiempo el Señor me dijo, talla 2 tablas de piedra como las primeras, y haz también un arca de madera, un cofre sagrado para guardarlas. Sube al monte para encontrarte conmigo, y yo escribiré en las tablas las mismas palabras que había en las que hiciste pedazos. Luego, coloca las 2 tablas dentro del arca. Así que hice un arca de madera con acacia, y tallé 2 tablas de piedra con las primeras. Luego subí al monte con las tablas en mano. Entonces, una vez más, el Señor escribió los 10 mandamientos en las tablas y me las dio. Eran las mismas palabras que el Señor les había dicho desde en medio del fuego el día que se reunieron al pie del monte. Luego bajé del monte y coloqué las tablas dentro del arca del pacto que había hecho como el Señor me había ordenado. Y las tablas aún estaban allí dentro del arca. El pueblo de Israel viajó desde los pozos de Jacán hasta Mosera, donde Aarón murió y fue enterrado. Su hijo Eleazar tomó su lugar en el servicio como sumo sacerdote. Luego siguieron el viaje a Gudgoda y de allí a Jotbata, una tierra con muchos arroyos y corrientes de agua. En aquel tiempo, el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante del Señor para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Es por eso que la tribu de Leví no posee ninguna parte ni porción de la tierra como las demás tribus israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como el Señor, Dios de Israel, les dijo a los levitas. En cuanto a mí, yo me quedé en el monte, en la presencia del Señor, durante 40 días y 40 noches, como lo había hecho la primera vez, y nuevamente el Señor escuchó mis ruegos y accedió a no destruirlos a ustedes. Luego el Señor me dijo, levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Marca este verso 12 del capítulo 11, porque constantemente muchos me preguntan, ¿pero qué es lo que Dios quiere de mí? Verso 13. Debes obedecer siempre los mandamientos y los decretos del Señor que te entrego hoy por tu propio bien. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Yo tengo marcado este verso 16 con mi nombre, porque constantemente recuerdo cómo Dios me habla claramente. Cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Verso 17. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Así que tú también tienes que demostrar amor a los extranjeros, porque tú mismo una vez fuiste extranjero en la tierra de Egipto.
Tienes que temer al Señor tu Dios, adorarlo, aferrarte a Él, y cuando hagas juramentos que sean solo en su nombre, solamente Él es tu Dios, el único digno de alabanza, el que ha hecho los milagros poderosos que viste con tus propios ojos. Cuando tus antepasados llegaron a Egipto, eran solamente 70 personas. Pero ahora el Señor tu Dios te ha vuelto tan numeroso como las estrellas del cielo. En este poderoso pasaje, Moisés recuerda al pueblo de Israel cómo Dios lo sacó de Egipto y lo había traído a las puertas de la tierra prometida. Pero también lo confronta con una verdad incómoda. Les dice, no están entrando a esta tierra porque son buenos, porque son buenitos por sus propios méritos, sino por la fidelidad de Dios y porque Él ya hizo una promesa y un juramento. Deuteronomio 10:11 les dice, levántate, ponte en marcha de nuevo y guía al pueblo para que tome posesión de la tierra que juré dar a sus antepasados. En hebreo, el verbo conducir conllevaba la idea de guiar con propósito. No solo ir en una dirección, sino de ir con un propósito. Y Dios no solo quiere que tú llegues a un lugar, quiere que llegues entendiendo para qué te llevó hasta allí. Israel era un pueblo terco, como muchos de nosotros somos tercos. Y sin embargo, Dios no nos ha desechado. En lugar de eso, Él renueva su pacto en Deuteronomio 10, versos del 1 al 5, y les recuerda que su identidad no está basada en su historial ni en su pasado, sino en la misericordia que Él tiene por nosotros. Y aquí vemos algo muy interesante, que Dios no nos escogió por lo que hicimos bien, por nuestras obras, sino por lo que Él quiere hacer contigo. A veces Dios tiene que romper tus tablas para escribir nuevas con su mano, pero escribirlas en tu corazón. Porque muy fácil nosotros nos olvidamos de las cosas que Dios nos ha dicho. ¡Ay, Israel, Israel! Muchos pensaban que Israel ganó la tierra prometida por su justicia. Pero ganó la tierra prometida porque Dios tenía un pacto. Y es que Dios no trabaja con merecimientos. Porque me merezco esto, Dios me lo da. No, Él trabaja con propósitos. A veces nosotros creemos que Dios nos bendice porque hicimos todo bien, porque nos portamos bien. Pero la bendición de Dios viene por la obediencia, no por nuestra perfección, ni por las cosas que nosotros hemos hecho. Dios siempre honra su palabra, incluso cuando nosotros no hemos estado a la altura. Y aquí veo algo interesante, que Moisés, al oír todo lo que estaba sucediendo, no solo se postró por 40 días, sino que también abogó por el pueblo. Cuando tú ves el fracaso de otros, ¿qué haces? ¿Criticas o intercedes? ¿Cuánto nos falta aprender de la compasión de Moisés por el pueblo que lideraba? Y aquí sucede algo muy interesante. Dios vuelve a escribir las tablas con su mismo dedo. Y es asombroso porque Dios no bajó el estándar para darles una segunda oportunidad. Y sabes, cuando Dios te da una segunda oportunidad, Dios no rebaja su llamado cuando fallas. Dios no te descalifica. Él te restaura para que tú cumplas el llamado original que Él te hizo. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Me gustó mucho el título que le pusieron a los versos de Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Un llamado al amor y a la obediencia, a temer, a seguir, a amar, a obedecer. 5 claves del pacto renovado. Estaban dentro del corazón de Dios. Él quiere con nosotros una relación dinámica, una relación de amor, no una religión estática. La obediencia nunca debe ser una obligación. Es una manifestación de amor profundo. Yo obedezco porque amo. Algo similar nos dice Jesús en los evangelios, cuando Él decía, si me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Qué es lo que sucede en estos pasajes de Deuteronomio? Que Dios rompe con toda mentalidad del mérito, ¿no? Muchos viven con una fe basada en su desempeño. Ora cada mañana y dile, Dios, gracias
porque yo sé que no me lo merezco, pero he decidido seguirte y he decidido entregar mi vida para ti. Y ahora te voy a pedir algo, que lo hagas como parte de tu tarea. Tú puedes ser el Moisés de tu familia, así que intercede por ellos. Haz una lista de personas que te parezcan tercas, de personas que te parezcan cabezonas, que no están obedeciendo a Dios, y comienza a orar por ellas. 10 minutos al día, durante 21 días. Vas a ver cambios en las vidas de estas personas. Y vas a ver cómo Dios también se encarga de acercarlas, de hablarles, de mostrarles su amor. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera un arca para guardar las tablas. Hoy esa arca, ese lugar, es tu corazón. Así que te pido que memorices Deuteronomio capítulo 10, versos del 12 al 13, y lo repitas antes de dormir 7 noches seguidas. Hazlo. ¿Qué es lo que requiere el Señor de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada, que lo ames, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandamientos y los decretos que el Señor tu Dios te entregó hoy por tu propio bien. Apréndelo, memorízalo. La mente constantemente se llena de argumentos, pero el corazón debe llenarse de la verdad de la palabra de Dios. Sé que aquí hay muchos que me escuchan y dicen, ya Wendy, pero yo he memorizado, leo la Biblia contigo, ya llevamos más de 80 días, pero todavía no siento que pueda. Quiero decirte algo, tu fracaso no cancela el llamado de Dios para tu vida. Solo asegúrate esta vez que Él escriba con su dedo cada una de las cosas que te ha dicho en tu corazón y tú guarda esas palabras. Recuerda todo lo que Dios te ha dicho en oración, en la lectura de la Biblia, porque Dios no tiene hijos fracasados. El fracaso no es tu identidad, el fracaso no es tu apellido, el fracaso no es tu nombre, ese no es el nombre que Dios te ha dado a ti. Cuando Dios te mira, Dios no mira a una persona fracasada, Dios mira a una persona que está queriendo cambiar, alguien que se está acercando a Dios y que está buscándolo de todo su corazón. Ahora leamos Lucas, capítulo 8, verso 4. Cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se había reunido para escucharlo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre rocas y comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas, ahogaron los brotes, pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez.
Y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la palabra de Dios, que se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Yo quiero que marques este último verso porque aquí estamos hablando de ti. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús: «Tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte». Y Jesús respondió: «Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen». En estos pasajes del Evangelio de Lucas, Jesús está en la cúspide de su ministerio en Galilea. Las multitudes lo siguen, pero no todos por las razones correctas. Algunos buscaban milagros, otros buscaban respuestas. Por eso Jesús les enseña con parábolas, que era una forma de revelar y a la vez de filtrar verdades. Entonces, la parábola del sembrador de Lucas 8, versos del 4 al 15, es una radiografía espiritual. Más aún, es muy importante porque es la única parábola que Jesús explica en detalle. Los 4 tipos de tierras que se asemejan a corazones en conflicto, ¿no? El primero, aquellos que están junto al camino, en el verso 12. Los que escuchan, pero el enemigo les roba la palabra. Los segundos, un corazón entre piedras. Es el que cree con gozo, pero no tiene raíces profundas, nos dice el verso 13. Y luego están el corazón que está entre espinos, que es el que escucha la palabra, pero se ahoga con las preocupaciones y con los placeres de la vida, nos cuenta el verso 14. Y por último está la buena tierra, que es el que oye, el que retiene, el que da fruto con perseverancia, y eso es lo que nos habla el verso 15. Ahora, quiero que pienses que la semilla es como una notificación de tu celular. Si tú la ves, pero no la abres, se pierde. Si tú la abres, pero no respondes, no pasa nada. Pero si respondes, generas una acción, una interacción. Así es la palabra. El que solo la escucha, pero no la vive, la pierde. Hay quienes les gusta oír, son oidores, pero no obedecen a Dios, no obedecen a la palabra de Dios, obedecen solo lo que les conviene, solo lo que no les incomoda. Y aquí hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. La semilla siempre es buena, el sembrador no cambia la semilla, lo que cambia es el resultado según la tierra. No dudes de la palabra de Dios si no ves un fruto inmediato. Pregúntate, ¿qué tipo de tierra estoy siendo hoy? Ahora, las piedras representan la falta de raíz. Es tener una fe sin un fundamento sólido. Fortalece tus raíces con disciplinas espirituales, con la oración, el estudio de la Biblia, la comunión, el ayuno, la intercesión. Si tú quieres crecer, realmente se requiere de ti que profundices, que tengas raíces profundas. Y por último, los espinos no son un pecado evidente, son distracciones sutiles. No dice pecado, dice preocupaciones, riquezas, placeres. Entonces, no necesitas un escándalo para secar tu fe, solo necesitas estar demasiado ocupado. No tener tiempo para escuchar la Biblia, no tener tiempo para leerla, tener tiempo para orar. Hay quienes dicen, no tengo tiempo. Mira, yo tengo un trabajo, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Cuando uno quiere, puede. Se levantará más temprano, se acostará más tarde, pero hay ciertos sacrificios, ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer
para no dejar nuestros buenos hábitos de leer la palabra de Dios, de permanecer en lo que la Biblia dice para nosotros. Y yo te digo algo, el diablo no teme que tú escuches la palabra de Dios, porque él también la conoce. Teme que la vivas. Teme que obedezcas a Dios, porque ahí sí eres imparable. No es lo que escuchas lo que cambiará tu vida, es lo que obedeces lo que marcará la diferencia. Mira aquí lo que sucedió en el verso 21. Le dicen a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera. Y él dice, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen y obedecen la palabra de Dios. Jesús aquí no estaba rechazando a su familia, para nada. Lo que él estaba diciendo, lo que él estaba revelando, era que en el reino de Dios, la obediencia espiritual crea vínculos más profundos que los lazos de sangre. Ahora leamos el Salmo 69, desde el verso 19. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio, mi deshonra, y ves todo lo que hacen mis enemigos. Sus insultos me han destrozado el corazón y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión, si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Derrama tu furia sobre ellos, consúmelos en el ardor de tu enojo. Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas. A quien tú has castigado, agregan insultos. Añaden dolor a quienes tú has herido. Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del libro de la vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y adolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias, pues al Señor esto le agrada más que el sacrificio del ganado o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados, no desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo en el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve. Pues Dios salvará a Jerusalén, reconstruirá las ciudades de Judá, su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra. Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra y los que lo aman vivirán allí seguros. David estaba siendo humillado públicamente, pero no silenciado espiritualmente. En lugar de esconder su quebranto, su llanto, él convierte todo en adoración. Y este salmo es una invitación a levantar manos cansadas y a declarar alabanza a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Y es que la alabanza no nace de la perfección, sino del quebranto. ¿Tú sabías que Dios no solo escucha cuando tú cantas, sino también escucha tus lágrimas? Aunque para nosotros nuestras lágrimas sean silenciosas, Dios sí las escucha. El verso 19 es David hablando sinceramente con Dios y le dice, tú conoces mi vergüenza, tú conoces mi desprecio, tú conoces mi deshonra y ves todo lo que hacen mis enemigos. David no está hablando con cualquiera, está desnudando su alma ante aquel que no necesita explicaciones, porque Dios sabe todo de nuestra vida. Hay cosas de las que nosotros nos avergonzamos de nuestra historia, nos avergonzamos de nuestra familia, nos avergonzamos de nuestro pasado. Dios, por esas cosas no te descarta. Él te comprende, te redime y te reviste. Y dice, ya deja de culparte por eso. El Dios que te conoce y sabe las cosas que tú has hecho, no te culpa. No sigas culpándote tú. Y luego vemos, el día de ayer yo les estaba diciendo que este es un salmo mesiánico que se cumple en
el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo vemos claramente aquí en el verso 21, cuando David dice, me dieron veneno para comer y para mi sed me ofrecieron vinagre. Este verso tiene un cumplimiento literal en la crucifixión de Jesús, justo en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 34. Es un recordatorio. Jesús no solo conoce tu sufrimiento, sino que Él ya lo vivió. Tú y yo no estamos solos. Cristo sabe lo que es ser traicionado, sabe lo que es ser humillado, sabe lo que es ser burlado. Tu dolor tiene eco en la cruz. En la cruz, Jesús se llevó todo eso que hoy a ti y a mí nos duele. Y me encantó el verso 30 que dice, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Qué poderoso giro, de la desesperación a la adoración. David no espera que las circunstancias cambien para cantar. Él decide exaltar a Dios, ofrecer su acción de gracias, darle las gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo, aún en medio del dolor. No después de superarlo, en medio del dolor. Adorar cuando te duele no va a cambiar a Dios, pero nos cambia a nosotros, porque estamos adorando a Dios. Le estamos diciendo, a pesar de lo que estoy viviendo, yo confío en ti, en lo que tú estás haciendo en mi vida. Y el verso 33 dice, pues el Señor oye el clamor de los necesitados. ¿Ya ves que Dios sí te escucha? A ti que estás pasando por necesidad y que haces oraciones desesperadas, David termina declarando que Dios es su defensor, el defensor de los quebrantados, el libertador de aquellos que están cautivos. Y este verso es un consuelo profético. Dios ve, Dios escucha, Dios actúa. Y eso es lo que va a suceder en tu vida. Dios ve tu dolor, Dios escucha tu oración y Dios actúa, Dios interviene en medio de tu problema. Y nuevamente quiero dejarte esta tarea. Escríbele un salmo a tu Dios, pero un salmo en el que te muestres totalmente vulnerable. Toma un tiempo para escribirle a Dios desde tu dolor. No lo filtres. Él no necesita una oración perfecta. Él necesita una entrega real tuya. Que tú seas sincero. Luego, canta. Canta aunque no sientas ganas de cantar. Pon una canción de adoración. Cuando te sientas más triste, alaba. Alaba a Dios en medio de tu dolor. Esa es una llave espiritual que rompe cadenas internas. Y memoriza este verso 30. Entonces, alabaré en el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Escríbelo, repítelo, trata de memorizarlo. El que agradece mientras está pasando por un momento de dolor demuestra una fe más fuerte que el miedo. Proverbios 12, versos 2 y 3. El Señor aprueba a los que son buenos, pero condena a quienes traman el mal. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Aquí el proverbista contrasta dos tipos de personas. El justo, el que vive de acuerdo al corazón de Dios, y el perverso, el que busca el mal, aunque lo disfrace de éxito. En la cultura hebrea, la palabra justo no solo implica un comportamiento correcto, sino alguien que está alineado a la voluntad de Dios, alguien que vive para agradar a Dios. El verso 2 dice que Dios aprueba a los que son buenos. Entonces, la aprobación de Dios pesa más que los aplausos que te pueda dar el mundo. A veces nosotros buscamos la aprobación de las personas, aprobación en las redes sociales, aprobación en los jefes, aprobación en la pareja. Pero cuando tu vida agrada a Dios, no necesitas que dar explicaciones ni aprobación de nadie más. Pregúntate, ¿estoy buscando ser aprobado por todos o estoy buscando ser aprobado por Dios? Y mira lo que dice el verso 3. La perversidad nunca produce
estabilidad. Pero los justos tienen raíces profundas. El perverso nunca va a tener seguridad. No importa cuánto construya, si no tiene raíces, su vida es un castillo de arena. El justo, en cambio, puede no ser famoso, pero es inquebrantable. Raíces firmes te dan paz en tiempos de viento. ¿Tú sabías que existen unos árboles que son los árboles de secuoya, que son gigantes, ¿no? Pueden medir hasta 90 metros. Pero lo más impresionante de estos árboles es que sus raíces no van hacia abajo, sino que se entrelazan entre sí. Así es la vida del justo. Firme, no solo por su fe, sino porque está conectado con otros justos. No crezcas solo. Rodéate de personas con raíces espirituales firmes. Si tú estás plantado en un lugar, si tú estás plantado en la palabra de Dios, profundiza tus raíces en la palabra. No te conformes con leer un versículo al día o con escuchar un mensaje en la televisión. Estudia la palabra, memoriza la Biblia, medita en ella, aliméntate de ella. Revisa tus intenciones también y no solo tus acciones. Hazte una pregunta cada noche. ¿Qué traman mis pensamientos cuando nadie me escucha? ¿Qué me está diciendo mi mente? Y antes de tomar una decisión importante, ora. ¿Esto, Señor, te agrada? ¿Estoy actuando de acuerdo a tu voluntad o me estoy dejando guiar por mis emociones? Día 87, check. Y así llegamos al final de este episodio y me parece increíble que ya vamos 87 días leyendo la Biblia. Vamos rumbo a esos 90 días y no es poca cosa. Es constancia, es amor por la palabra de Dios, es hambre de Dios, es escuchar la voz de Dios. Así que sigue adelante y no te detengas. Cada capítulo que lees es una semilla que Dios está regando en tu corazón. Esa disciplina es el puente entre tus metas y la presencia de Dios manifestada en tu vida. Así que tú estás cruzando ese puente cada día. Y quiero enviar un fuerte abrazo y muchos saludos de felicitación a los que cumplen años hoy, 28 de marzo. Feliz cumpleaños para Verónica Reynoso desde República Dominicana. También para Héctor Salto. Recuerda, no temas, Dios es tu defensor. También para Vidaí Hernández de El Salvador. Un feliz cumpleaños para Roxana Dufis en Panamá. Para Fátima Guerrero de San Luis Potosí, México. Para Nelsa de la Cruz en República Dominicana. Para Doris Fernández desde Génova, Italia. Para Stephanie Mora en Costa Rica. Para Janet Mesa. Para Lady Ramírez en Cotacachi. Para Fabiola Torrente, con mucho cariño, de parte de su nuera Angie y sus hijos. También para María Daniela Zuleta Ovalle, desde Nueva York. Y para Mariana, desde Barranquilla, Atlántico. Y también un saludo muy especial para María y Mati Rodríguez en León, Guanajuato, de parte de Erika, desde Phoenix, Arizona. También para Erika López, quien hoy celebra 17 años libre del cáncer. Le damos gloria a Dios por tu milagro. Y a todos los que están atravesando el día de hoy por esta enfermedad, quiero decirles, es posible. Van a vencerla. Dios está con nosotros. También un saludo muy especial para Carla, Sergio y Sofi, los hijos de Lore. Y también un saludo especial para Emanuel, que acaba de cumplir 15 años. Un saludo muy especial para Saúl Domínguez y decirte que Dios está contigo. Gracias por caminar juntos en esta aventura de fe. Dios no solo nos está hablando cada día, también está transformando nuestras vidas. Nos vemos mañana. Bendiciones enormes. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.